La ruta perdida. Raúl llevaba más de 20 años trabajando como camionero en las carreteras de México. Conocía cada rincón, cada curva peligrosa, cada pueblo que parecía desaparecer en el horizonte. Había recorrido tantas rutas que ya no pensaba demasiado cuando tomaba un camino, incluso si ese camino lo llevaba por lugares solitarios y olvidados. Sin embargo, esa noche era diferente. Había tomado una ruta menos transitada, buscando evitar el tráfico en su camino hacia la ciudad. El cielo estaba oscuro, sin una sola estrella visible, y la neblina había comenzado a ascender del suelo como una serpiente, deslizándose por la carretera. Raúl frunció el ceño, percibiendo que algo no estaba bien. El aire estaba denso, pesado, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo la respiración. El reloj marcaba las 2:30 de la mañana, y la soledad de la carretera no hacía más que intensificar la sensación incómoda que empezaba a invadirlo. Con cada kilómetro que avanzaba, el paisaje se volvía más sombrío, más desolado. Las sombras de los árboles parecían moverse con el viento, pero algo en ellos no era natural. Parecían observarlo, como si estuvieran vivos. De repente, una luz parpadeó a lo lejos. Al principio pensó que era otro vehículo, pero a medida que se acercaba, se daba cuenta de que no era un faro común. La luz no tenía una dirección fija, no parecía provenir de ningún coche. Era una luz tenue, amarillenta, que flotaba a unos metros del suelo, como una especie de fuego. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió continuar, ignorando la luz. De repente, una luz parpadeó a lo lejos. Al principio pensó que era otro vehículo, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que no era un faro común. La luz no tenía una dirección fija, no parecía provenir de ningún coche. Era una luz tenue, amarillenta, que flotaba a unos metros del suelo, como una especie de fuego. Raúl sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió continuar, ignorando la extraña luz, pero a medida que avanzaba, la luz parecía moverse, seguirlo. Cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía cómo se deslizaba a un lado de su camión, como si estuviera jugando con él, desafiándolo, desafiándolo a mirar de nuevo. Raúl apretó el volante con fuerza y aceleró, pero la luz no desaparecía, aumentaba su intensidad, y con ella una sensación de opresión en su pecho. Finalmente, en un giro cerrado de la carretera, Raúl vio algo que lo hizo frenar bruscamente. En medio de la vía, a pocos metros, había una figura humana, que caminaba lentamente, casi flotando. Raúl parpadeó varias veces, creyendo que sus ojos le estaban jugando una broma, pero no. La figura estaba ahí, con un sombrero oscuro, un abrigo largo que rozaba el suelo y una sombra en el rostro que no dejaba ver sus ojos. No hacía ruido, no se movía de manera natural, se movía como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. Raúl bajó la ventana con una mano temblorosa, dispuesto a preguntar si necesitaba ayuda, pero antes de que pudiera hacerlo, la figura levantó la cabeza. Su rostro estaba desfigurado, como si la carne hubiera sido estirada y retorcida. No tenía ojos, solo dos cavidades oscuras, vacías. Raúl sintió como si el aire se hubiera congelado. La figura dio un paso hacia él, y el sonido de sus botas resonó en el asfalto, con un eco que lo hizo sentir atrapado, inmóvil, como si el tiempo
se hubiera detenido. La luz flotante seguía ahí, brillando con más fuerza a su alrededor. Raúl intentó arrancar el camión, pero no podía. El motor se apagó de repente, como si algo lo hubiera desconectado de la realidad. Con un susurro que parecía provenir de todas partes, la figura habló, pero su voz no era humana. Era un murmullo lejano, como si el viento mismo estuviera tratando de comunicar algo. Nosotros estamos esperándote, dijo la figura, y sus labios se abrieron, pero las palabras parecían llegar directamente a la mente de Raúl. Sintió una opresión en el pecho, un dolor punzante que lo dejó sin aliento. De repente, las luces del camión se apagaron y la oscuridad lo envolvió completamente. En ese momento, la figura desapareció, pero la niebla se hizo más espesa, como si estuviera atrapado en un manto que lo oprimía, que lo estaba arrastrando hacia algo más allá de la razón. Raúl intentó encender el motor una vez más, pero esta vez, cuando lo hizo, el camión arrancó con un rugido feroz, como si hubiera estado esperando que lo forzara. Al mirar por el espejo retrovisor, vio algo que lo paralizó. La figura ya no estaba en la carretera, pero en su lugar, cientos de sombras caminaban lentamente detrás de su camión, implacables, sin prisa, siguiendo el mismo camino que él había tomado. Raúl aceleró con toda la fuerza sin mirar atrás, sabiendo que si lo hacía, las sombras ya estarían demasiado cercas. La luz flotante apareció nuevamente a lo lejos, brillando con la misma intensidad, pero esta vez la luz ya no parecía tan inofensiva. Era como un faro de desesperación, una señal de algo que se acercaba, algo que lo había marcado. El viento comenzó a aullarle al oído, como un grito lejano. En ese instante, Raúl supo que no iba a llegar a su destino. Algo, algo en la carretera, algo en ese camino, lo había reclamado. La carretera ya no era un solo camino físico, sino un lugar donde lo imposible se hacía real. Las sombras continuaban siguiéndolo, su presencia cada vez más opresiva, y la luz flotante ahora parecía un faro de tormenta. Raúl miró hacia adelante, pero la carretera parecía extenderse sin fin, y todo a su alrededor se volvía cada vez más turbio. De repente, una explosión de ruido inundó sus oídos, como si un torrente de voces susurrantes estuvieran hablando al unísono, y una sensación de vacío le llenó el pecho. La niebla se apoderó de su visión, y en ese instante comprendió la verdad. No estaba en la carretera equivocada. Nunca lo estuvo. La carretera era el lugar donde las almas perdidas vagaban, condenadas a dar vueltas sin fin. Y entonces todo desapareció.